para, para ver. El parcial es de ese estilo, ¿sí? Así algo Ah, saltadito, un poquito de cada cosa, ¿sí? Como les decía, si no es imposible tomar un parcial con un presupuesto integral completo, tendría que ser un parcial solo de presupuesto. Así que para el parcial ese estilo de ejercicios igualmente van a tener una clase previa seguramente de repaso con Mar. Bueno, vuelvan a hacer el mismo caso del presupuesto integral de empresa industrial, el de comercial que les dio Laura. Repasen completo para que entiendan ¿sí? Cómo se van vinculando los presupuestos. De presupuesto no pueden tener fórmulas y de control presupuestario les doy yo impresas las fórmulas, ¿sí? Y con la hojita, como les entregué el parcial, les entrego impresas las fórmulas, pero solo de control presupuestario, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda de esta segunda etapa? ¿Algo que no se entiendan? Igualmente la parte de presupuesto es, si bien en la parte práctica es muy largo y parece muy complejo, pero son todos temas que ustedes conocen, están haciendo las vinculaciones entre una serie de conocimientos que ya traen de las distintas materias, ¿no? Así que bueno, es sentarse y entender la dinámica y a ver cómo se van vinculando ¿sí? Unos presupuestos con otros para poder terminar en los que son los presupuestos resumen, ¿no? El estado de resultados proyectado, el estado de situación patrimonial proyectado, el presupuesto financiero y un presupuesto de capital. Si nosotros en los ejercicios no tenemos ningún caso de presupuesto de capital, pero obviamente podría haber, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poco con la teoría, si el jueves pueden seguir con Martina, y vamos a arrancar con el tema de control presupuestario, para que el jueves no tengan un shock tan grande. Generalmente en esta clase lo que hacemos es comenzar con un casito, ¿sí? Para ubicarnos a ver de qué estamos hablando y cómo vamos a analizar el control presupuestario. Obviamente que si nosotros, voy a dirigir un poquito esto más hacia el pizarrón, si nosotros estamos hablando de hacer un control presupuestario es porque ya estamos en una etapa posterior al periodo de trabajo, ¿sí? El proceso de la administración consiste en planificar, ejecutar y luego controlar y obviamente después en la última etapa realizar la retroalimentación o el feedback, ¿sí? Entonces primero presupuestamos. o sea, Luego, el control se hace en el feedback. el control es anterior al feedback. Luego del control, uno hace esa retroalimentación. ¿Para qué? Para, con toda la información que obtenemos en el control presupuestario, sea de desvíos positivos o negativos, vemos a ver cuáles son los ajustes que necesitamos realizar para ajustar el proceso y volver a realizar nuevamente todo el proceso, ¿sí? Realizamos el control presupuestario, después hacemos el feedback o la retroalimentación ajustando lo que sea necesario, ajustamos ese presupuesto y volvemos a ejecutar. Entonces, presupuesto, ejecutar, acá sería presupuestar. ¿Se alcanza a ver algo? Porque está muy oscuro el pizarrón, ¿no? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Presupuestar, ejecutar y la última etapa, controlar, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, lo que presupuestamos, ¿sí? Tanto para ingresos como para egresos. Vamos a tener ingresos presupuestados y vamos a tener egresos presupuestados, ¿sí? Luego del periodo de trabajo, luego de la ejecución, vamos a obtener información que van a ser datos reales, ¿sí? De ingresos y de egresos, ¿sí? Dentro de estos egresos estoy hablando de costos, gastos, ¿sí? Todo lo que significa el concepto de egresos. Y nosotros fundamentalmente nos vamos a enfocar en el control presupuestario en el área de costos, ¿sí? Obviamente que también se hace el control presupuestario en los ingresos y en los gastos, ¿sí? ¿A qué se debe el control presupuestario? ¿Qué hace el control presupuestario? Si yo hago control presupuestario de los ingresos, yo lo que voy a hacer es confrontar los datos presupuestados. Acuérdense que cuando presupuestamos las ventas, nosotros presupuestamos cantidades y precios, ¿sí? Luego de la ejecución del periodo de trabajo, para estos ingresos, que son estas ventas, yo voy a tener datos reales de cantidades vendidas y de precios obtenidos, ¿sí? Por lo que vendí. Seguramente va a haber alguna diferencia, ¿sí?
entre lo que presupuesté en el componente físico y en el componente monetario, ¿sí? Lo presupuestado seguramente va a ser diferente en los dos componentes a lo real, componente físico y componente monetario. El control presupuestario va a analizar esas diferencias, ¿sí? Entre lo presupuestado y lo real, tanto para los ingresos como para los egresos, ¿sí? Y dijimos que puntualmente, en la parte de los egresos, nosotros vamos a hablar o vamos a trabajar con los desvíos en los costos, ¿sí? Vamos a tener por un lado costos presupuestados, y por el otro lado vamos a tener costos reales. Y esas diferencias las vamos a analizar para cada uno de los tres elementos de costo. Profe, perdón, ahí abajo no se ve bien. Esas diferencias, dijimos en el control presupuestario, las vamos a analizar para cada uno de los tres elementos de costo en componente físico y en componente monetario, ¿sí? Entonces, la primera etapa ya la vimos, ¿sí? Armamos un presupuesto integral donde vamos a presupuestar toda la organización. Una vez que pasa el periodo de trabajo, vamos a obtener la información real, y esa información real es la que confrontamos con los presupuestados para realizar, ¿sí?, el control presupuestario, y luego, ¿sí?, acá iría el feedback, ¿sí?, o la retroalimentación. ¿Sí? Bien. ¿Se ubican secuencialmente? ¿Sí? ¿Cómo son los pasos? No les estoy enseñando nada nuevo, ¿no? Pero para que nos ubiquemos temporalmente, ¿sí? En cada etapa dónde estamos, ¿sí? Presupuesto integral, estamos en el primer pasito, el presupuesto, ¿sí? Donde armo mi estructura de ingresos, de costos, de gastos, para hacer frente al periodo de trabajo, ¿sí? La ejecución. Una vez que termina el periodo de trabajo, con toda la información real que obtenemos, que puede ser favorable o desfavorable respecto al presupuesto, ¿sí? Puede haber vendido más que lo que presupuesté, o puede haber vendido menos en cantidades, puede haber obtenido mejores precios de ventas o menores precios de ventas, y lo mismo va a ocurrir para los costos. Puede haber necesitado más bienes intermedios, puede haber necesitado menos recursos humanos directos, o viceversa, y los precios también pudieron haber sido diferentes. Entonces, en la etapa de control es donde vamos a realizar este análisis, ¿sí? Nos vamos a enfocar fundamentalmente en la parte de los costos. Si nos queda tiempo, si nos da tiempo, vemos desvío o control presupuestario en los ingresos, pero vamos a arrancar con los costos. Para calcular el desvío en los costos hay muchas formas, ¿sí? No es que hay un solo método. El control presupuestario, en todos los métodos, lo que va a hacer es analizar el desvío en el componente físico y el desvío en el componente monetario, en los bienes intermedios, los recursos humanos directos y los costos de tratamiento grupal, que ustedes saben que son los tres elementos del costo de producción, ¿no? Hasta ahí estamos. Según la bibliografía que ustedes analicen, hay muchas formas de hacer este análisis o hacer este desglose en análisis del desvío en el componente físico y en el componente monetario. Nosotros vamos a seguir una metodología, ¿sí? Después, si ustedes en algún momento leen otra bibliografía, hay metodologías que son más sencillas, otras que son más complejas, y todo está en función a ver cuál es la información que necesitamos, ¿sí? O a dónde estamos apuntando con ese control presupuestario. Nosotros vamos a hacer una metodología que es muy común, muy habitual, está en la mayoría de las bibliografías, donde vamos a analizar un desvío en los bienes intermedios en el componente físico y en el componente monetario, en los recursos humanos directos en el componente físico y en el componente monetario, y como siempre decimos, los costos de tratamiento grupal son un tema particular, ¿sí? Entonces, los costos de tratamiento grupal vamos a analizar tres desvíos, ¿sí? Un desvío en la eficiencia, un desvío en el volumen y un desvío en el presupuesto, ¿sí? Que en definitiva lo que estamos haciendo es un análisis en las cantidades, en los precios y en el nivel de actividad. Pero vamos a empezar por el principio y vamos a ir hablando paso a paso. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno. ¿En qué estamos? Bueno, cuando nosotros trabajamos con presupuestos, fíjense que ustedes toda la información que tenían siempre en los datos del presupuesto eran datos de una hoja de costo estándar, ¿sí?
esa hoja de costo estándar lo que nos presentaba eran datos de costos en componente físico y en componente monetario normalizados, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene el costo estándar? El costo estándar es un costo normalizado, ¿sí? Pero es un costo que tiene rigor científico. ¿Qué significa esto? Que se hace con estudios de ingeniería, se hace estudios de tiempos, estudios de movimientos, se controla exactamente cuánto de recursos humanos directos, por ejemplo, cuánto se necesita de hora hombre para lograr una unidad de producto terminado, dentro de condiciones normales de eficiencia. Mucha Ahí, expectativa, ¿no? ¿cómo? Hay mucha expectativa ¿Expectativa con respecto a qué? con los tiempos y todo, o sea, en la parte de producción, de lo normalizado a lo real, mucha diferencia puede haber. No necesariamente, no necesariamente, o sea, Es como un ideal. no, bueno, ahí justamente iba a hablar de qué definimos nosotros como condiciones normales de eficiencia. Obviamente que las condiciones normales de eficiencia de Toyota no van a ser las mismas condiciones normales de eficiencia de un taller de pintura ubicado en la zona sur, ¿sí? No es ni por desmerecer ni desprestigiar, sino por la tecnología, la capacitación, la trayectoria, ¿sí? Una serie de factores que van a influir en esa definición, como dice Lionel, de cuál es mi nivel de actividad normal, ¿sí? Obviamente yo podría tomar un ideal y decir, bueno, no sé, mi taller de zona sur, que tengo 2 años de experiencia, y bueno, tengo operarios, pero todavía no están capacitados, tampoco tengo los medios como para capacitarlos. Entonces, ¿cómo mido? Yo no puedo pretender que mi eficiencia o mi nivel de eficiencia normal sea el mismo que define Toyota, porque obviamente estaría definiendo un ideal que no alcanzaría nunca. Si yo no alcanzo ese ideal de eficiencia normal, obviamente que eso lo que va a ocasionar que es desmoralizar al personal, ¿sí? Nunca vamos a llegar a cumplir ese ideal. Entonces, cuando nosotros medimos o definimos una capacidad normal o una eficiencia normal, obviamente normal para mi organización, ¿sí? Y generalmente ese nivel normal que definimos, lo mejor es no definir un ideal, ¿sí? Sino algo que sea alcanzable dentro de la razonabilidad de los recursos con los que cuenta mi organización, ¿sí? No sé si eso responde un poco a lo que planteaba Leonel. Tampoco un nivel muy por debajo, de decir, bueno, pobres como los operarios, yo no los puedo capacitar, no tengo medios, esto es un tema de tiempo, bueno, no les voy a exigir tanto, no, tampoco tirar para abajo, ¿sí? Y tener un estándar muy bajo, sino un nivel normal según las condiciones de mi organización, ¿no? Obviamente es ideal que no lo vamos a obtener y en realidad va a ser contraproducente, ¿sí? No puedo presupuestar algo que yo sé que no va a ocurrir, ¿está? Bien, entonces cuando yo defino esa eficiencia normal, obviamente hago todo un estudio en los bienes intermedios, a ver cuándo necesito en condiciones normales, según el tipo de bien intermedio que estoy utilizando, cuáles son los desperdicios normales e inevitables, cuál es la mejor materia prima, ¿sí? Para el tipo de producto que realizo, y en función a eso establecemos las cantidades normales y los precios normales para los bienes intermedios, para los recursos humanos directos y para los costos de tratamiento grupal. Con una particularidad en los costos de tratamiento grupal, ¿sí? Que en los costos de tratamiento grupal nosotros tenemos que definir una variable, ¿sí? Física que me va a permitir vincular el consumo de esos costos de tratamiento grupal por parte del resultado productivo. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿No? Bien, vamos a agarrar un ejercicio de la guía para ver de qué estamos hablando. Vamos a agarrar el ejercicio, la primera, para introducir algunos conceptos, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis. Primero vamos a calcular esos costos. Primero vamos a partir como de la etapa de presupuestación, cuando yo calculo mi costo unitario normalizado, ¿sí? Y después vamos a ver, después del periodo de trabajo, a ver qué información real recopilamos, y ahí cómo confrontamos los datos presupuestados normalizados con los datos reales. Algo que me olvidaba de comentarles. Así como yo les digo que
Una forma de trabajar con datos normalizados es el estándar, que es un sistema, la verdad, que muy sofisticado. No todas las organizaciones tienen un sistema de costo estándar. Uno puede trabajar con datos normalizados en función de información de periodos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi taller de pintura y digo, bueno, normalmente yo sé, ya con la experiencia que tengo de 1 o 2 años de trabajo, yo sé que en términos normales necesito 1 hora hombre para cambiar el capot, necesito 2 horas hombres para cambiar un guardabarro, necesito tanto de pintura para pintar tal sector del auto, necesito tanto de los otros costos de tratamiento grupal para reparar, no sé, el techo de un auto, ¿sí? Entonces, existen en principio 2 formas, ¿sí?, de calcular esos costos normalizados, en base a experiencias de periodos anteriores o en base al sistema de costo estándar. ¿Cuál es el peligro de calcular un sistema de información de costos normalizado en función a experiencias anteriores? Que lo más probable es que esas experiencias anteriores tengan incluidas ineficiencias, ¿sí? Como veníamos hablando. Yo en realidad, no porque yo vengo tardando 1 hora en cambiar un capot, ese es el tiempo que necesitaría normalmente si trabajara dentro con las condiciones de eficiencia de mi organización para realizar ese trabajo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con esos costos normalizados porque es muy probable que estén cargados de ineficiencias, ¿sí? Bien. Y además esto no es que se hace de un momento a otro, ¿no? Tanto como la implementación del presupuesto, esto lleva tiempo, periodos de análisis, de experiencias, si vamos a trabajar con un sistema de costo estándar, toda una información de los distintos sectores, información de ingeniería, ¿sí?, de cada una de las áreas. Hay que trabajar con cierta exactitud y detalle, ¿sí?, que es bastante complejo. Bueno, vamos a trabajar entonces, vamos a usar de la guía, espérenme que entro al Classroom. Vamos a usar el ejercicio la primera, fíjense si lo encuentran. En control presupuestario. Bueno, el ejercicio es el 65, ¿sí? ¿La fábrica, profe? No, estoy mirando mal entonces. ¿Cuál les dije? No, el ejercicio, la primera, ¿qué número tienen? No, está bien, el 65. Sí, la primera es 65. ¿El 65 la primera? Sí. Sí. Bien. Espérenme. Yo lo tengo 66, no sé por qué. Se ve que lo saqué. Porque quizás tiene la guía de otro cuatrimestre. Sí, sí. Sí, cambiaron el orden de algunos ejercicios y algunos datos por ahí en el enunciado, así que presta atención porque por ahí cambiaron algunos datos para que después no se haga lío, ¿sí? Claro, este dice la primera y entre paréntesis C. Claro, porque a medida que se van modificando creo que le van agregando una letra, pero hubo, igual esta guía es la misma que la del cuatrimestre pasado, no hubo modificación me parece. Por las dudas vayan a bajarla del Classroom. Sí hay diferencias con la del año pasado, no sé de qué año tendrán ustedes, que era el 66 antes. Bueno, vamos a leer a ver si todos tenemos los mismos datos. Estoy verificando acá que sea lo mismo. Sí. Bien. Bueno, si se corta, mismo link como siempre. ¿Sí? Vamos a leer aunque sea la información, así podemos después ya trabajar. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Vamos a ubicarnos en la etapa de presupuesto, ¿sí? Primera etapa acá, cuando yo estoy armando el presupuesto integral, ¿sí? Primera etapa, en los ejercicios ustedes ya tenían los datos de la hoja estándar armados, ya lo tenían como información.
Ahora lo que vamos a hacer nosotros es armar esa información de costos normalizados para mi primera etapa, que es presupuestar. Entonces, fíjense, la primera produce y vende el producto 10 y presenta la siguiente estructura de costos. Datos normalizados. Tenemos un único bien intermedio principal, para el cual necesitamos 2 metros de tela por unidad de producto terminado, con un valor por metro cuadrado de 5 pesos, componente físico y componente monetario para los bienes intermedios. Recursos humanos directos, necesitamos para lograr una unidad de producto terminado 1 hora y media, ¿sí? 1 hora y media hombre. Si es un acá parece una tontería lo que les voy a decir, pero muchas veces se confunden con la hora máquina y la hora hombre, ¿sí? Si yo estoy hablando de recursos humanos directos, el recurso humano es una persona, ¿sí? Una persona no me va a dar 1 hora máquina. Lo que brinda la hora de trabajo de una persona es siempre 1 hora hombre, si no es 1 hora máquina, se los digo porque así como lo del costo marginal suele pasar que piensan que los recursos humanos pueden ser 1 hora máquina. No, el recurso humano se mide en hora hombre, ¿sí? Entonces, necesitamos de recursos humanos 1 hora y media, sí, hora hombre, para lograr una unidad de producto terminado. Y el costo por hora hombre es de 8 pesos, ¿sí? El costo que ya está normalizado. Acuérdense que ese costo, no sé si lo hablamos en la parte de presupuesto, ese costo que ustedes aprendieron a calcular el costo de los recursos humanos directos en la materia anterior, tiene contenido que el sueldo, la remuneración bruta, más las cargas sociales de ley, ¿sí? Que serían las básicas, más todo lo que son las provisiones y las previsiones, que también son costo laboral. Y ese costo ustedes saben que se normaliza, ¿sí? Para que durante el periodo de trabajo no tengamos una fluctuación en la tasa. Entonces por eso es que se hacen las provisiones y las previsiones de los recursos humanos directos. En esta tasa ustedes están viendo en el ejercicio que hizo 8 pesos, ya está todo contenido en ese total, ¿sí? Y acá cuando decimos 1 hora y media, 1 hora hombre y media, que necesito para lograr una unidad de producto terminado, acá también ya se hizo, obviamente si es normalizado, un análisis de a ver cuánto necesito, ¿sí? Normalmente con las demoras que puedo tener, el tiempo que necesita el empleado para ir al baño, para, no sé, limpiar la máquina. Normalmente, bueno, se necesita 1 hora y media para lograr una unidad de producto terminado, ¿sí? O sea que todas las, todo ese tiempo es en el que en términos normales yo podría lograr, dentro de una eficiencia medida en mi organización, una unidad de producto terminado, ¿sí? No es que el empleado está estresado y tratando de rendir a un nivel de eficiencia que no va a poder alcanzar, que como decía Leonel, ese sería un ideal. No. Cuando uno trabaja con datos normalizados, lo mejor es trabajar con un nivel de eficiencia que sea alcanzado. Bien, la capacidad de producción, fíjense, ese es un dato muy importante, márquenlo. Capacidad de producción es de 800 horas máquinas mensuales. ¿Qué significa este dato? Este dato dice que mi capacidad disponible de planta de producción está medido en horas máquina, ¿sí? En el costeo tradicional, que es lo que nosotros estamos utilizando ahora para presupuestar y para trabajar con desvíos, el nivel de actividad generalmente se mide en horas hombre o en horas máquina. En este caso estamos viendo el nivel de actividad en horas máquinas mensuales. Quiere decir que trabajando en condiciones de eficiencia normal de las máquinas, yo tengo disponibles en el mes 800 horas máquinas para trabajar. Después vamos a ver esas horas máquinas, cuántas unidades representan. Por cada unidad de producto terminado se necesitan 15 minutos de máquina, ¿sí? Quiere decir que con esta información yo puedo decir cuántas unidades puedo producir en términos normales con esa capacidad de 800 horas máquinas. El presupuesto de costo de tratamiento grupal o global fijo es de 3.000 pesos mensuales, y el presupuesto de costo de tratamiento global o grupal variable es de 1.920 pesos mensuales. Después tienen la información de los datos reales para el mes de marzo. Esperen que me fui de la hoja. Para el mes de marzo, después de haber realizado el periodo de trabajo, ¿sí?
tenemos la información real que vamos a confrontar con la información presupuestada. La producción equivalente del mes para todos los elementos del costo fue de 2.880 unidades. Esta producción equivalente es la producción que yo puedo obtener para cada elemento del costo en términos de esfuerzo o, en términos de esfuerzo, en términos de costo incorporado al resultado productivo. En la realidad del trabajo, los elementos del costo no tienen la misma producción equivalente. ¿Por qué? Porque yo puede ser que estoy terminando el periodo de trabajo y a una unidad le incorporé el 100% de materia prima, pero le incorporé el 50% de mano de obra y el 50% de costos de tratamiento grupal, ¿sí? Entonces, en términos de producción equivalente, tendría una unidad de bien intermedio y media unidad de recursos humanos directos y media unidad de costos de tratamiento grupal. ¿Entienden? Bien, repasen esto porque no siempre vamos a tener un nivel de actividad donde la producción equivalente, como en este caso, es la misma para todos los elementos de costo. Está puesto así para simplificar el trabajo, pero como les digo, según el grado de avance, ¿sí?, que yo tenga del elemento de costo incorporado en cada unidad física, tendré para los elementos del costo distinta producción equivalente. Fíjense que eso lo tendrían que haber visto en la materia anterior. Después tenemos horas máquinas reales. Acuérdense que en horas máquinas yo mido mi nivel de actividad, 560, quiere decir que yo durante este periodo de trabajo utilicé 560 horas máquinas, y fíjense que tengo disponible 800, ¿sí? Obviamente hay ahí horas máquinas que no